La notación algebraica. ¿Para qué sirve la notación? Sirve para registrar por escrito una partida de ajedrez. Representa la secuencia de movimientos de una partida. Su conocimiento es imprescindible para disfrutar, reproducir, estudiar o analizar cualquier partida. Ha permitido la rápida evolución de la teoría del juego y la producción de una gran bibliografía. La notación es obligatoria en competencias oficiales. La notación algebraica abreviada es la que utiliza y recomienda la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. En esencia, la notación sirve para registrar, reproducir, estudiar, disfrutar y es obligatoria en competencias oficiales de ajedrez. Continuemos. ¿Cómo representar la notación algebraica en el tablero? Aquí vemos las filas, que se nombran con los números del 1 al 8, en orden ascendente, desde el lado del jugador de piezas blancas. Aquí vemos esta fila, la fila 1, todo esto, la fila 2, todo esto, fila 3, todo esto, fila 4, todo esto, fila 5, todo está horizontal, fila 6, todo está horizontal, fila 7 está horizontal, fila 8 está horizontal. Entonces tenemos 8 filas desde la perspectiva del jugador de piezas blancas, ¿no? Entonces en la esquina derecha tiene que estar la casilla blanca. También vemos que las columnas se nombran con las letras minúsculas desde la letra A hasta la H, comenzando por la izquierda del jugador con piezas blancas. O sea, acá vemos las columnas A, B, C, D, E, F, G, H. La primera columna es A, que es desde toda esta columna, A. La B, columna B, toda esta columna. Columna C, toda esta columna. Columna D, toda esta columna. Columna E, toda esta columna. Columna F, toda esta columna. Columna G, toda esta columna. Columna H, toda esta vertical, ¿no? O columna. ¿Se dan cuenta? Todas las verticales o columnas están representadas por la letra, en este caso A, B, C, D, E, F, G, H. Son 8 columnas, al igual que 8 filas, porque el tablero es de 8 por 8. ¿Y cómo representamos en el tablero una casilla? Por ejemplo, A1. ¿Cómo llegamos a A1? ¿Por qué esta casilla es A1? Cada casilla se identifica con 2 caracteres. El nombre de la columna más la fila donde se une. El nombre de la columna en este caso es A y la fila es 1. ¿Sí? Columna A y fila 1. En este caso tenemos la columna E y fila 5. Por eso se nombra con como la casilla E5. Si queremos saber qué casilla es esta, vemos la columna. Columna H, fila 8. H8. Entonces así vamos a poder leer nuestra notación en el tablero. Bien, continuemos. La notación algebraica. En representación de piezas. Para representar la pieza que se mueve, esta se designará por su inicial, excepto el peón. Acá tenemos un caballo que se representa por la letra C mayúscula. Tenemos un alfil que se va a representar por la letra A mayúscula. Tenemos una torre que se representará por la letra T mayúscula. Tenemos una dama que se representará por la letra D mayúscula. Un rey que se representa por la letra R mayúscula. Por eso es recomendable no llamarle a la dama reina, porque si no vamos a confundir la R de rey y vamos a querer ponerle aquí una R. No, llámenle dama, y a él y al monarca llámenle rey. No se toma en cuenta en este caso al peón. Al peón no tiene ninguna letra para nombrar la notación algebraica.
Estas letras sí van a ser necesarias para generar la notación algebraica dentro del tablero. Y también en el estudio de las partidas. ¿Cómo se indica un movimiento? Se va a hacer uso del inicial más la casilla donde se ubicará la pieza. Por ejemplo, este rey está en E2. Este rey que está en E2 quiere ir a esta casilla lateral, hacia el lado derecho. ¿Cómo se mencionará en la notación algebraica? Será rey F2, o sea, RF2. Rey va hacia F2, rey F2. ¿Por qué F2? Porque la columna es F y la fila es 2. Por eso rey F2, ¿sí? También tenemos ese segundo ejemplo donde la dama está en la casilla C5, ¿verdad? Columna C y fila 5. Ya. Y ahora queremos que esta dama vaya hacia esta casilla. Como mencionamos en el estudio de las partidas, mediante la notación algebraica, que la dama se dirige hasta esta casilla, pues fácil. Primero tocamos la letra que va a representar a la dama, en este caso la D mayúscula. La dama va a ir hacia H5. En este caso será DH5, o sea, dama va hacia H5. Entonces, ya tenemos el segundo ejemplo culminado, dama hacia H5. Tercer ejemplo. El caballo está en F6, ¿sí o no? Columna F, fila 6, F6. El caballo quiere ir hacia esta casilla, en este caso G8. ¿Cómo sabemos mediante la notación algebraica qué corresponde poner a este movimiento? En este caso, primero, ¿qué pieza se va a mover? El caballo. Por eso ya utilizamos la C mayúscula. Ahora a G8, caballo G8, que vaya hacia G8. Por eso se llama C mayúscula G8. Caballo va hacia la casilla G8. Columna G, fila 8. ¿Sí? Muy bien, sigamos. 4. Tenemos una torre en A1. Esta torre quiere ir hacia esta casilla. ¿Cómo se representaría esto mediante la notación algebraica? Pues la torre está en la columna A y va a ir hacia una columna A también, pero a la casilla de la fila 7. Sería torre A7, ¿sí? Torre A7. Y ahora vamos al quinto ejemplo. A ver, el alfil. El alfil está en H3. ¿Sí o no? Y quiere ir a esta casilla. ¿Cómo sería la representación adecuada? Sería alfil o A hacia F1. En este caso la A mayúscula de alfil hacia F1. ¿Sí? Por eso sería alfil F1. De esta forma. Muy bien, continuemos. ¿Cómo indicar el movimiento del peón? Bien, casilla donde se ubicará. O sea, el peón vamos a... no vamos a representarlo por ninguna letra mayúscula, como P mayúscula, no. Como las demás piezas, como la dama, torre, alfil, caballo, esas piezas sí se representan por una letra mayúscula. En este caso el peón no. El movimiento 1 es E4, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro peón está en E2 y quiere ir hasta dos casillas delante de él.
de su posición original. En este caso sería E4, ¿no? E4. Dos casillas delante, E4. ¿Sí? Entonces, no vas a decir peón E4, vas a decir E4 nada más. ¿Sí? Es el movimiento del peón. Vamos a ver el segundo ejemplo. C5 indica. A ver, este peón está en C6 y si avanza una casilla hacia la parte inferior, estaría en la misma columna C y en la fila 5. Por eso sería C5, ¿no? Recuerden, solamente casilla C5, nada de peón C5, ¿no? C5. Aquí el peón está en G6 y quiere avanzar una casilla. Cuando avance una casilla, este peón va a estar en G, todavía la columna G, y en la fila 7, sería G7. Recuerden, al peón no se le coloca la inicial. Todos son casillas a las cuales va el peón. Cuando no colocan inicial, se supone que el peón va a avanzar, ¿sí? Recuerden eso. No, si ponen un inicial, por ejemplo el caballo, en cambio el caballo sí va a moverse esa casilla. Si ponen C, E4, significa que el caballo se mueve hacia E4, ¿no? Hacia esta casilla. Pero en este caso, E4 significa que el peón se va a movilizar hacia esa casilla, ¿sí? Al peón no se le coloca el inicial, recuerden eso. ¿Qué pasa cuando dos piezas pueden ir a una misma casilla inicial? Entonces, en ese caso, ponemos el inicial de la pieza que se va a mover. También la columna o fila que lo diferencie. En este caso, puede ser columna o fila, recuerden eso. Casilla donde se ubicará. También. O sea, sumamos inicial, columna o fila, más casilla donde se ubicará. En este caso, primer movimiento de la torre. La torre de la séptima fila se mueve hacia C4, ¿sí? No esta torre de la primera fila. Si no, sería el caso distinto, ¿no? Sería torre 1 hacia C4. Pero lo que se va a mover es la torre de la séptima fila hacia C4. No la torre de la primera fila. Entonces sería torre de la séptima o torre 7 a C4. Entonces, de esa manera podemos diferenciar cuál es la pieza que se moviliza hacia tal lugar. En este caso es C4. También vemos el ejemplo 2. Acá hay dos caballos, ¿verdad? ¿Cuál caballo se moviliza hacia esta casilla? Por la notación algebraica nosotros podemos diferenciar que este caballo se va a movilizar cuando indicamos que el caballo de F se moviliza hacia E5. También podríamos haber dicho que es el caballo de 3 o el caballo de la tercera fila se moviliza hacia E5. ¿Sí? En ese caso hemos puesto caballo de F, ¿sí? Porque está en la columna F. ¿Qué pasa si hubiéramos puesto caballo de G? Se moviliza hacia E5. Caballo de G hacia E5. O sea, significa que este caballo se ha movido hacia E5, no este. ¿Sí? Por eso diferenciamos con el apoyo de una columna o fila, ¿sí? Que lo diferencia. De esa manera vamos a estar precisos respecto a la notación algebraica, ¿sí? Recuerden, torres y caballos por lo general son las piezas que pueden ir a una misma casilla, ¿sí? Porque los alfiles en cambio son de distinto color, la dama es una sola, bueno, rey también hay uno solo, bueno, peones también puede ser, ¿no? Pero por lo general no pasa con los peones.
En suma mayoría sucede con las torres y caballos este detalle, ¿no? Para diferenciarlo utilizamos el apoyo de columna o fila, ¿no? Para eso. Vamos a continuar. ¿Cómo indicar una captura? Para indicar una captura necesitamos escribir primero el inicial, luego por y luego la casilla donde se ubicará. El primer ejemplo. El rey puede mover. Las blancas juegan aquí. En este caso, ¿quién va a mover? R. Luego por, ¿no? Por. El rey se mueve hacia D2. En este caso captura a la dama. Cuidado con el error de R por D. R por D mayúscula. Cuidado con ese error. Es R o rey por dama. Pero sería R por D2. Por la casilla. O sea, prácticamente captura la casilla. Eviten poner D mayúscula porque sería un error de notación algebraica. R captura la casilla de 2. ¿Sí? R por D2. R captura finalmente a la dama, ¿no? Siguiente ejemplo, 2. Sería dama por F7. Dama por caballo, ¿verdad? La dama que está en F3 quiere capturar el caballo. Inicial, dama de D mayúscula de dama más el por y F7. En este caso, este caballo que está en F7, ¿no? Este caballo que está en F7. No vamos a poner C de caballo, ¿no? Vamos a poner F7. 3. Ejemplo 3. Vemos aquí un alfil en C6, muy activo, atacando a la torre de A8. Y ahora, este alfil quiere capturar a esa torre. Si la captura, ¿qué pasará? Se representará de esta manera. A mayúscula de alfil por A8, no A por T, sino A por A8, ¿sí? A por alfil por torre, ¿sí? Recuerden eso. 4. C mayúscula por H5. ¿Qué significa esto? El caballo quiere eliminar este peón que está en H5. Se representa de esta manera. C mayúscula es de C de caballo por H5. El peón que está en H5 en este caso. ¿Sí? Recuerden representar la casilla que es capturada. Básicamente, ¿por qué? Es la casilla donde se ubicará este peón. Este caballo, mejor dicho. Es la inicial, recuerden, de la pieza que captura, más el por, y luego la casilla donde se va a ubicar. En ese caso el caballo se va a ubicar en H5. ¿Sí? Quinto ejemplo. T de T mayúscula por H4. ¿Qué significa? Esta torre que está en B4 quiere capturar este alfil. Este alfil está en H4. Se representa de esta manera. La inicial que es T por más el por H4. En este caso, el alfil está en H4. Por eso, me voy hasta esta casilla H4. La torre se va a ir a H4. Por eso la casilla donde se ubicará finalmente. Bien, así se indica una captura. Recuerden, hay ejemplos aquí que hemos visto. ¿Cómo indicamos una captura de peón? Bien, para indicar una captura de peón vamos a tener en cuenta esto. La columna donde está ubicado.
más el por más la casilla donde se ubicará. En este caso tenemos A por B4, o sea, la columna donde está ubicado. El peón está ubicado en A, ¿verdad? Más el por y el B4. El B4, ¿por qué B4? Porque el alfil está en B4. ¿Sí? El peón va a ir hacia B4. Similar a la diapositiva anterior, donde indicamos captura de una pieza hacia otra pieza. El peón en este caso de A se va hacia B4, captura el alfil. Segundo ejemplo, E por D5. El peón que está en E6 está viniendo hacia abajo, captura la torre. El peón de E, de la columna E, captura la torre que está en D5. Se ubica en esa casilla D5 el peón. Por eso significa una representación de E por D5. ¿Sí? Fácilmente. Ejemplo 3. H por G3. En ese caso, las blancas quieren capturar este peón de G3. Por ende, el peón de H, de la columna H, llega a la casilla G3. Por eso se representaría mediante H por G3. ¿Sí? De esta manera indicamos una captura de peón. ¿Y ahora qué pasa cuando dos piezas pueden capturar en una misma casilla? Vamos a ver. Aquí se representa primero el inicial, más la columna o fila que lo diferencia la pieza, más el por, más la casilla donde se ubicará. Bien, en el ejemplo 1 tenemos que dos caballos, el caballo de D1 y el caballo en D5 puede capturar el alfil. Pero nosotros queremos representar que este caballo de D1 captura el alfil, no este otro. Entonces, ¿cómo representamos eso? Primero, escribimos la letra de la inicial de la pieza que captura. En este caso, la C de caballo, C mayúscula. 1, ¿por qué? Porque el caballo de la fila 1. Porque si ponemos caballo de D, se supone que hay dos caballos aquí, ¿no? Que están en D. ¿Cuál caballo va a decir? El árbitro te va a decir, ¿cuál caballo? O el lector, ¿no? De tu libro que escribas te va a decir, ¿cuál caballo? El de D. Si hay dos caballos en D. Por eso diferencias que este caballo es el caballo de la fila 1. El caballo de la fila 1 captura al caballo, mejor dicho, captura al alfil que está en C3 por C3. Inicial más columna o fila que lo diferencie, más por, más casilla donde se ubica. Se ubicará en ese caso en la casilla C3 el caballo. ¿Sí? Entonces, caballo de la fila 1 por C3. Así podemos diferenciar esto. Si quisiéramos indicar este caballo de la fila 5, sería caballo de 5 por C3. ¿Sí? Solamente cambiamos el número. Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 indica que vemos que hay dos torres, una torre en G3 y otra en A6 que amenazan a un peón simultáneamente ambas torres al mismo tiempo. Los dos tienen eso en común. Pueden capturar a ese peón. Pero ¿cómo sabemos que esa torre captura este peón? ¿Cómo diferenciamos eso? Pues sencillamente indicamos la inicial de la pieza que captura. En ese caso es la T de torre. ¿La torre en qué columna está? Ubicada en la sexta. Bien, está en la columna A. También está en la sexta fila.
También podríamos decir torre de 6. Claro, torre de 6. Pero es mejor decir torre de la columna. Si la columna no está habilitada, como este caso, la columna no está habilitada porque ambos tienen la misma columna en común, tomamos la fila, ¿no? Primero hay que priorizar la columna. En este caso priorizamos la columna. Torre de A. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Porque es la única torre en A. Torre de A por G6. En ese caso podemos diferenciar que es la torre de A captura al peón de G6 y se va hacia esta casilla G6, la torre de A, ¿sí? Y si queremos saber si esta torre ha capturado este peón, si fuese al revés, pues indicamos torre de la columna G. Siempre prioricemos la columna. Si no se puede priorizar columna, vayamos con la fila. En este caso es la única torre en G. Torre de G por G6 sería, ¿no? Aunque parece un poco redundante, pero hay que priorizar la columna. En la mayoría de casos hay que hacerlo así. Porque recuerden que la columna es la que dirige primero, luego va a la fila, ¿sí? Símbolos especiales. Además del movimiento de la pieza, se usan los siguientes símbolos y expresiones para explicar la jugada. En este caso, jaque. Jaque se representa con el símbolo de más o suma, ¿no? Jaque. Cuando te hacen jaque, al costado de la pieza que da jaque le ponen un más. Vamos a verlos en ejemplos más adelante esto, pero recuerden esto, el jaque es más. Representación. Jaque mate, 2 más. Jaque mate también se puede representar con Michi. Captura al paso, al paso. Se escribe al paso en la partida o también A.P, ¿sí? Al paso. Enroque corto. 2 números, un 0, una rayita y otro 0. Enroque largo. 0, rayita, 0, rayita, 0. 3 ceros. Tablas. Medio, rayita, medio. Ganaron blancas. 1. En esta parte, por lo general empiezan las blancas, por eso el 1 se pone de esta manera aquí. Y el 0, en esta parte, en la segunda parte, en las partidas se posicionan las piezas negras, por eso aquí las negras pierden, ¿no? Y las blancas ganan. En este caso tablas es distinto porque ambos empatan. Se supone que blancas está aquí con medio punto y negras aquí, empates, tablas. Tablas o empate. Ganaron blancas, blancas aquí 1, negras 0. Ganaron negras, inverso. Blancas aquí 0, porque blancas inician siempre. Tanto en el resultado se ve a blancas iniciar como en la partida, ¿no? Blancas 0 y negras 1, ¿no? Es el score, marcador. Si un jugador se rinde, es igual abandonan. El jugador que decide rendirse se va a representar como abandono, de esta manera, igual abandona. Captura. Captura es por, ¿no? Como dijimos hace rato, capturar. Una pieza es por. Adicionábamos el por para captura. Buena jugada está representado por un signo de exclamación. Jugada brillante, 2 signos de exclamación, porque es mucho más, una jugada más lúcida que la anterior. Jugada mala, un signo de interrogación, porque es una jugada dudosa, ¿no? Jugada pésima, 2 signos de exclamación, porque es una jugada que no tiene un motivo
que vaya a conducir a la victoria o al menos a mejorar la posición. Es una jugada que inclusive debilita o desmorona la propia posición. El peón de la columna A corona y se hace dama. En este caso, el peón de A se va a la fila 8 y se convierte en dama. Se representa de esta manera. Peón de A va hacia la fila 8 y se convierte en dama. O también puede representarse como peón se va a la fila 8 y se convierte en igual a dama. ¿Sí? Recuerden eso. Ejemplos utilizando la notación. Movimiento. Alfil F5. Recuerden, alfil F5 significa un movimiento. Caballo D3, otro movimiento. Como vimos anteriormente. Dama C3, torre A8, rey G8, E4, torre de A a D1, caballo 4, que la fila 4 hacia la casilla de 3. Captura. Como dijimos, dama por H7, ¿sí? Alfil por C4, torre por E3, rey por F2, el peón de D por E5, captura a la pieza que está en la casilla 5, torre de la columna 1 por D1, caballo de F por E4, enroque corto, 2 ceros y una rayita al medio, enroque largo, 3 ceros, 1, 2, 3, jaque, D mayúscula, se va hacia la casilla de 1 la dama y da jaque, ¿no? Caballo por H6, caballo captura a una pieza que está en la casilla H6 y da jaque. H por G7, peón captura a la pieza que está en la casilla G7 más agregando el símbolo más es jaque, ¿no? Alfil B4, el alfil se va hacia B4 y da jaque. T mayúscula, torre por A8, torre captura a la pieza que está en la casilla 8 más adicionando el más jaque. G2 y un más jaque también. O sea, el peón avanza hacia G2 y da jaque. C8 es igual a D mayúscula. O sea, el peón corona en C8 y se convierte en dama y da jaque. ¿Sí? Jaque mate. T mayúscula, D8, 2 más. T de torre más un D8 con 2 más. La torre va hacia la columna D de la casilla de la fila 8 y da un jaque mate en ese caso. Aquí vemos la dama captura a la pieza que está en la casilla, F7 y da jaque mate. ¿Ven? Tanto 2 más como Michi o numeral significan jaque mate. ¿Ven? Caballo H6 más 2 más significa jaque mate. Y así, ¿ven? Captura el paso. C por B3. AP. Captura el paso. AP significa captura el paso. O al paso, ¿no? O el peón de C captura el peón de B3, ¿no? Vamos a ver qué más. H por G6. El peón de H captura el peón de
G6 o a la pieza que está en G6 y da, en este caso al peón, ¿verdad? Y es una captura del paso también, AP. Promoción del peón. A8 es igual a C. ¿Qué significa? El peón de A8 se convierte en caballo, ¿no? Igual a caballo. El peón se va hacia G1, corona, igual a en torre. Se convierte en torre. Y así, el peón de A captura a la pieza que está en la casilla B8 y se convierte en dama, ¿no? Jugada de las negras. 22. 3 puntitos, coma, jugada de las negras. Esto recuerden. Por ejemplo, la jugada 22 significa esto. 3 puntitos, coma, torre por C7. O sea, las negras juegan torre por C7. Porque aquí juegan las blancas, ¿verdad? Siempre las blancas juegan aquí inicialmente, luego las negras juegan. Y ahora en la jugada 5, las blancas juegan aquí, 3 puntitos. Es la jugada de las blancas, que no sabemos. Y la jugada de las negras es caballo G5. ¿Sí? ¿Cómo notamos los movimientos? Los movimientos en ajedrez se anotan en dos columnas verticales. La primera para el movimiento de las blancas y la segunda para el de las negras, ¿sí? Cuando empiezan uno, blancas juegan aquí. Blancas juegan primero en la partida, por eso blancas aquí, en la columna izquierda. Negras juegan en la columna derecha, por eso aquí van a estar. La segunda es para las negras, la primera es para las blancas. Antes de cada movimiento de las blancas hay un número, ¿sí? Ese número indica cuántos movimientos se han realizado. Entonces, vemos que las blancas tienen al costado un número, ¿sí? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 16. Primero está número, luego blancas, luego negras, ¿sí? Este orden. Recuerden, en la notación algebraica se va a dar de esta manera. También en las planillas vamos a trabajar así. Es una partida de Magnus Carlsen versus Viswanathan Anand. Bien. Ejemplo, una partida utilizando la notación algebraica. Aquí vemos que blancas juegan E4. Pero ahorita ya no sé el peón, ¿verdad? Luego C6. Las negras juegan C6, ¿no? Este peón en C6, bien. Luego las blancas juegan D4. Ahorita ya los peones volaron, ¿no? Pero básicamente se representa así en una planilla lo que es el modelo de notación algebraica, ¿no? Y te puede representar toda la partida. Es muy bueno. Esto se está utilizando en la actualidad, la notación algebraica. ¿Sí? Mira, el movimiento 11 es torre de 8 jaque. Torre de 8 jaque, ¿ven? Torre de 8 jaque, mate, incluso. Porque el apoyo del alfil da mate. El alfil protege esta casilla, E7, y la torre da mate, monumental. Ven acá. Entonces la representación se da de esta manera. Aquí vemos 7. Aquí juegan las blancas, se supone, ¿verdad? Esos 3 puntitos son para blancas. Negras juegan dama por E5. Dama por E5. Capturan a este peón de 5. ¿O qué pieza habrá estado ahí? Pero capturan a la pieza que estaba en E5, ¿sí? La dama. Aquí en el movimiento 11. Torre de 8, mate, ¿no? Fácilmente vemos eso. Mate 2 más 2 signos de suma.